jornada en el marco de esta Semana de la Ingeniería. La Universidad Nacional de Villa Mercedes, a través de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, les da la bienvenida. Gracias por estar, por acompañarnos. Esperamos que disfruten de las charlas que tenemos para ustedes hoy. Esta semana, que como anticipábamos ayer en la apertura, pretende reunir a estudiantes, a docentes, a profesionales del medio interesados en la temática para descubrir, conocer, indagar acerca del abanico de posibilidades que ofrece la ingeniería. Y hoy también vamos a mostrar nuevas caras del apasionante mundo de la ingeniería. ¿Cómo lo vamos a hacer con esta primera charla que va a estar a cargo de la señorita que me acompaña? Ya les voy a contar acerca de ella. Primera conferencia, primera charla, primera presentación de esta jornada de viernes. Ella es Yasmín Tartavini. La charla que nos va a compartir hoy se titula Producción de bioenergía utilizando bacterias electrogénicas, experiencia de un estudiante de bioingeniería en el Instituto Balseiro. Yasmín es una estudiante avanzada de bioingeniería, una de las carreras que se dicta en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Recientemente ella rindió su última materia. En la actualidad está finalizando su proyecto final de carrera en el marco de un proyecto de investigación que se titula Diseño y desarrollo de nuevas plataformas nanotecnológicas a base de proteínas para el transporte de fármacos aplicados de manera tópica utilizando fuerzas físicas bajo la dirección de la doctora Evelina Frontera. Además, Yasmín está concluyendo su práctica profesional supervisada en la consultora de productos médicos Solfix en el área de investigación clínica. Durante su trayecto académico ha representado, esto lo mandó la coordinadora, así que la mandamos al frente de ella, el extenso antecedente de Yasmín. Durante su trayecto académico ha representado a la universidad en diferentes actividades. En el año 2022 presentó junto a sus compañeros un trabajo en el Congreso Argentino de Bioingeniería, organizado por la SABI. La SABI es la Sociedad Argentina de Bioingeniería. Un trabajo que recibió el tercer puesto en el concurso Mejor Trabajo Estudiantil. También participó como representante estudiantil de la universidad en el capítulo estudiantil de la SABI entre el 2020 y el 2023, realizando diferentes actividades tendientes a la divulgación de bioingeniería y también de la ingeniería biomédica. En el 2023, lo más reciente, le otorgaron una beca de verano del Instituto Balseiro para realizar una estancia en uno de los laboratorios de esta prestigiosa institución. Allí integró un equipo que desarrolló el trabajo producción de bioenergía utilizando bacterias electrogénicas. Hoy nos viene a compartir un poco de toda esa experiencia. Así que para romper el hielo, la recibimos con un aplauso a Yasmín. Bienvenida. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por la presentación. Bueno, soy Yasmín Tartavini, como ya les comentaron. Estudio bioingeniería y gracias a esta carrera hermosa logré obtener esta beca en el Centro Atómico Bariloche. Y bueno, ahora antes de comenzar con la temática de hoy, les iba a hablar un poquito de lo que es el Balseiro, porque no sé ustedes qué tanto conocen, pero yo cuando llegué la verdad que me recontra sorprendí de lo que me encontré, de lo que hay en Argentina, de lo que es el centro. Esta primera foto que ven ahí son todos los becados que hubo, son de toda la Argentina, hay uno de cada provincia prácticamente de los chicos, y de diversas carreras, desde telecomunicaciones hasta licenciaturas en química, en física. Bien, vamos a pasar a ver con este. Bueno, este mapita, acá muy rudimentario que ven, es el que me entregaron a mí cuando llegué a Bariloche. Esto que ven acá es todo el Centro Atómico Bariloche, ¿sí? Tiene muchísimas manzanas, estos edificios son muy grandes. Y este centro atómico, dentro del centro atómico funciona el Instituto Balseiro, que es la parte como académica del centro. Entonces, en ese instituto que se formó por la Universidad Nacional de Cuyo y el Centro Nacional de Energía Atómica, ellos dos decidieron que en este centro atómico empiece a funcionar un instituto académico, en donde se brindan carreras de grado como ingenierías diversas, más que todo físicas, y maestrías, especializaciones, y doctorados obviamente. Entonces, el Instituto Balseiro es una parte del Centro Atómico Bariloche. Bien, el resto de las edificaciones que ven por acá tienen que ver con acuerdos de investigación con otras empresas como es, por ejemplo, INVAP, que por el tiempo que tenemos no les puedo contar mucho, pero si pueden investigar sobre INVAP, háganlo porque la verdad que es una empresa que es increíble que sea argentina y las cosas que fabrican desde satélites hasta reactores nucleares y se exportan, así que bueno, es algo increíble. Nos llevaron en una visita y la edificación es una cosa abismal, es muy grande.
Así que bueno, si pueden investigar sobre INVAP, háganlo. Bien, y entonces acá tienen algunos centros de investigación de INVAP y después en lo que es empresa INVAP hacen ya el ensamblado de todos los desarrollos ya que ya están en curso, ¿no? Bien, bueno, eso es un poco el Instituto Balseiro. Por acá es donde estuve alojada yo, en ese pabellón. Todos los chicos dormíamos ahí dentro del centro atómico y cada uno iba a trabajar a su edificio, digamos. Esto que les dejo por acá es que cuando nosotros llegamos éramos 19 estudiantes y nos dieron un montón de proyectos en los cuales nosotros podríamos elegir para participar. Nos dieron, por ejemplo, no sé, creo que eran 24 y nosotros éramos 19, así que había posibilidad de que 2 elijamos el mismo. Bueno, entonces empezamos a leer primero un simple resumen de todos estos proyectos, pero también nos hicieron visitas, a algunos, no a todos, pero nos llevaron a conocer los laboratorios. Cuando terminamos las visitas, nos juntamos en una sala y empezamos a elegir qué quería cada uno. Bueno, y como, no sé, creo que fueron 10 y 15 chicos, ponele que cada uno eligió un único proyecto que nadie más eligió, y yo claramente elegí uno que eligió otra persona también, así que había que pelearse por el proyecto. Básicamente había que ver quién ganaba. Tenías que tener una segunda opción también, y mi segunda y mi tercera opción estaban ocupadas, y la de la otra chica estaba libre, así que simplemente por eso me quedé con el proyecto de investigación que trataba con básicamente cultivo celular. Yo de todos los que vi, lo único que quería antes de recibirme era probar algún cultivo celular, después de las materias de ingeniería de tejidos que vimos con la profe Elga, que está acá presente. Quedamos todos como muy enganchados con la temática y bueno, en los laboratorios de la UNVIME todavía no había la posibilidad de hacerlo, ahora está en avance eso, calculo, ya prontito van a poder cultivar acá los chicos células también. Entonces, bueno, yo quería ese proyecto, lo elegí y por suerte pude quedármelo. Y esto es lo que venimos a ver hoy, entonces, este proyecto de producción de bioenergía utilizando bacterias electrogénicas. Eso que ven ahí es una celda de electrólisis microbiana, que es todo lo que les voy a contar hoy. Resumí el nombre del proyecto en estas palabritas porque me parecían las más importantes para que se entienda un poco qué es lo que hicimos. Quiero contarles también que yo estuve un mes en Bariloche, me pagaron el viaje de ida, de vuelta, fue mi primer viaje en avión. Y durante la estadía también nos dieron el apoyo económico para la comida y todo eso, y el alojamiento que fue en el centro. Bien, entonces, ¿cuál es la bioenergía que produce esa celdita? Que ahora vamos a ver cómo está conformada. Produce hidrógeno, ¿sí? No es una celda que produzca, que le podamos sacar corriente eléctrica, sino que gracias a la corriente eléctrica que se produce por una de las reacciones que ahora vamos a ver, se produce hidrógeno, y esta es la parte importante, el hidrógeno. ¿Y por qué le decimos bioenergía al hidrógeno? ¿Sí? Bueno, acá hay un poco de datos de lo que es el hidrógeno, que todos conocemos, que es el primer elemento de la tabla periódica. Esto es muy importante, que es muy ligero, ¿sí? Automáticamente se volatiliza, que eso lo podemos ver por los puntos de ebullición y de fusión que se muestran ahí en la imagen. Fíjense que el punto de ebullición es menos 252,7 grados centígrados. Es muy bajo, o sea que siempre está gaseoso, a no ser que estemos por debajo de menos 250 grados centígrados. Recién ahí lo vamos a tener líquido. Cuando lo tenemos gaseoso, entonces, lo que pasa es que ocupa muchísimo volumen y es uno de los problemas que tenemos, que cuando lo fabricamos, el hecho de almacenarlo por ahí es dificultoso por ese gran volumen que ocupa. Y como ya verán, llevarlo a líquido nos costaría un montón. Bien, entonces, ¿por qué entonces bioenergía? Tiene aplicaciones novedosas, como utilizarlo como combustible en reemplazo de la nafta, por ejemplo, en motores de combustión interna. Y al combustionar el hidrógeno no tiene como producción de dióxido de carbono. Y eso es la utilización como tecnología verde, ¿sí? Que no produzca dióxido de carbono. El único residuo que obtenemos de su combustión es el agua, así que es súper inocuo. Bien, después tenemos aplicaciones de electricidad en donde, por ejemplo, en las pilas de hidrógeno lo utilizamos como combustible, ahí sí para producir energía eléctrica, en las pilas de combustible, que no son las que estamos viendo ahora, que en vez de decirle pilas le decimos celda de electrólisis, a la que vamos a ver ahora. Y por último, una aplicación de refrigeración que hace muy poquito rendí una materia de imágenes en medicina, en donde veíamos que en los resonadores magnéticos utilizaban hidrógeno líquido a temperaturas muy bajas, para refrigerar el resonador magnético, ¿sí? Un conductor que es el que genera el campo magnético. Así que ahí también lo tenemos aplicado en la parte médica. Bien, entonces, ¿qué pasa con la producción de este hidrógeno? Que es tan bueno como pudimos ver recién con algunas de las aplicaciones que les nombré.
Para fabricarlo es caro, es muy caro. Una de las formas, pueden ver termólisis y electrólisis, son la misma, en realidad es dividir la molécula de agua para obtener hidrógeno, pero a través de energía térmica o energía eléctrica. Y después tenemos, por medio de reacciones químicas, en donde convertimos un combustible orgánico en hidrógeno, ¿sí? Y ahí liberamos dióxido de carbono. Fíjense que para este último, el combustible o esa materia orgánica que se usa es el petróleo, el gas natural y el carbón, que no lo tomamos como una energía renovable. Entonces, el hecho de estar produciendo hidrógeno, que es tan bueno en base a esto, no está tan bueno. Bien. Entonces, vamos a estas celditas y vamos a ver por qué son importantes y novedosas con la producción del hidrógeno. Esto que están acá es la celda. ¿Qué tenemos? Un ánodo, tenemos un cátodo, una bacteria, y pueden ver que acá, ahí está el hidrógeno gaseoso, que se forma gracias a ese protón, que fíjense que lo libera la bacteria. Cuando llega al cátodo, más los electrones que está recibiendo, se produce el hidrógeno. ¿Sí? Bien, esta celdita es de la que vamos a hablar y vamos a ver con qué materiales los hicimos durante la estadía en el Balseiro. Y bueno, esto es un poco lo que les estuve contando. Y acá un detalle que es el funcionamiento sin oxígeno, digamos. Es decir, toda la celdita vamos a intentar sacarle el oxígeno, que ahí vamos a ver también cómo lo hicimos. Bueno, esto que les traje acá es una tablita que está buena en donde te muestra las reacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. La forma de acordarme que tuve yo siempre para ver qué pasaba en uno o en otro es agrupo las vocales y agrupo las consonantes. En ánodo, oxidación, en cátodo, reducción. Así. Bien, entonces, esta primera fila que ven es la de la celda en cuestión de la que estamos hablando. Fíjense que finalmente dice reacción, o la espontaneidad de la reacción, dice que no es espontánea, ¿sí? O sea que necesitamos entregarle energía. Una primera problemática que podríamos llegar a encontrar con estas celdas. Estamos produciendo bioenergía, pero necesitamos entregarle energía y ahí tenemos un ciclo que hay que ver cómo cerrar. Bien, en este caso, en las celdas, ¿cómo le entregamos esa energía? Con un potenciostato. Que esto básicamente lo que hace es jugar con los electrodos, que ahora vamos a ver cuáles son, de qué materiales, digamos, y lo que quiere hacer es mantener un potencial constante para el electrodo de trabajo. Así que acuérdense que el de trabajo es donde están las bacterias todas pegaditas. Bien, acá pueden ver las otras dos reacciones, que es la electrólisis del agua, que es una de las formas de obtener hidrógeno, que tampoco es espontánea, y esto es lo que sería una pila, que sí son espontáneas, las pilas son las que producen energía, ¿no? Bien, bueno, ¿qué es lo que vemos en nuestra pila? ¿Por qué podemos decir que es beneficioso la celda de electrólisis con respecto al electrolizador de agua? Que para producir hidrógeno utilizamos agua en este último. Ahora, nosotros estamos usando materia orgánica. Y acá viene la parte genial de la cuestión. Es que a la celda la vamos a alimentar con aguas residuales, efluentes, aguas sucias, hasta de procesamiento de alimentos domésticos, animales y biomasa. Ese es el alimento de nuestra celda. O sea que, por más de que le tengamos que entregar energía, estamos primero tratando un efluente, que está buenísimo, y segundo, obteniendo con el tratamiento del efluente, que se usa de combustible, de alimento de esa bacteria, el hidrógeno. Una genialidad. Bien, entonces, vamos a ir con los participantes de esta celda. Vamos a empezar con las bacterias. ¿De dónde son estas bacterias? Específicamente las extrajeron del canal José León Suárez, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En este río, aguas arriba le están descartando, digamos, desechos industriales, entonces el río está todo contaminado. Por lo tanto, desde los sedimentos de ese río se obtuvo una muestra de sedimento y de ahí pudieron aislar estas bacterias que se llaman shigmonelas. Bien, eso que ven ahí en la fotito es un pellet, estas ahí rositas son las bacterias, eso se obtuvo después de centrifugar, que ahora vamos a ver en qué paso lo obtuvimos. Bien, y acá empecé a ver las cosas que quería ver del cultivo celular, de lo que tantos nombraban en la materia. Acá tenemos un termo de nitrógeno líquido, que ahí es donde las tienen guardadas. Entonces, cuando abrieron esto, salió como mucho humo mágico. Sacaron un palito que tenían un montón de vialcitos. Entonces, cuando tiraron del palito, pudieron extraer un vial. Había de todo tipo de células ahí guardadas. Nosotros sacamos, obviamente, el vial de las shigmonelas. Entonces, una vez que obtuvimos el vial, nos fuimos a
al primer paso, que es descongelar. Antes de estos pasos tuvimos que preparar esos medios de cultivo. Entonces yo llegué y ya me empezaron a decir, pesa esto, arma esto, disolve esto. Empezamos a armar esos medios, los guardamos, los tuvimos que esterilizar, obviamente, y después trabajar siempre bajo flujo laminar, ¿sí? Bien, entonces, descongelamos las bacterias. Fíjense que ahí dice, simplemente agarramos el vial, raspamos con un palito, lo pusimos dentro de un tubo de ensayo y le pusimos el medio de cultivo, que es el número 1, que fue para descongelar las bacterias. Luego lo mandamos a una incubadora, que era una de mesa, en donde, creo que tengo un fotito acá. Ahí está. Bueno, la foto está borrosa, pero es porque se estaba moviendo. En esa incubadora lo que podíamos hacer es setear la temperatura y generaba un movimiento, que es lo que le daba le permitían descongelarse, ¿no? Bien, ahí las dejamos durante 2 días. Una vez que hicimos eso, después de que pasaron los 2 días, nos pusimos a centrifugar las muestras, ahí obtuvimos la imagencita del pellet anterior, y por último las volvimos a resuspender, porque cuando las centrifugas quedan todas apretaditas al final, entonces las tuvimos que volver a resuspender para ya generar un medio con estas bacterias, ¿no? Que después usemos en la celda. Bien, ya tenemos las bacterias. Vamos a la parte de la celda. Acá la tuvimos que ensamblar. Esto lo ensamblábamos directamente en una mesa de laboratorio común, porque primero había que armar todo esto. Fíjense que acá hay algunos elementos, así de desorganizadas estábamos en la mesa. Esto es la celdita, es la cámara. Algo que no sé si se los nombré, pero como pueden ver, en estas celdas el ánodo y el cátodo están en la misma celda, es una sola cámara. Y usualmente cuando uno ve en las materias que aprende de electroquímica, ve en una cámara para el ánodo, una cámara para el cátodo, un puente salino, una conexión y todo. Bueno, esto sucede todo en la misma celda. Bien, esos son algunos ahí les voy a mostrar más fotitos para que vean. Esto que ven acá son, bueno, las 2 tapas de resina acetal. Le hicieron un montón de perforaciones, todo esto es casero, lo hicieron ellos ahí en el laboratorio. Le hicieron un montón de perforaciones para poner los electrodos, que son 3, ahora vamos a ver cuáles eran, y agujitas por donde iban a infundir el medio de cultivo, las bacterias, el flujo continuo. Y esa manguerita que es por donde pasábamos los gases. Esto que ven acá es un electrodo de plata, cloruro de plata. Lo agarré, lo tuve. Y estos son los electrodos de grafito. Este era el electrodo que usábamos en el ánodo. Entonces dijimos 3 electrodos. Un electrodo de referencia, un electrodo de grafito para el ánodo, literal, la mina del lápiz, literal. Y a ese le hicimos un par de trabajitos que fue como limarlo, como para sacarle ese brillo y que la bacteria pueda agarrarse. Bien, y todo esto, una vez que lo armamos, lo llevamos a autoclave, lo esterilizamos y posteriormente lo terminamos de ensamblar en este flujo, sí o sí para que no se contamine, porque ya estaba todo estéril. Bien, y acá pueden ver esta heladera hermosa, es la incubadora que yo tanto quería ver, parece una heladera de supermercado. Ahí no sé si se logra ver, creo que no está la celdita puesta. Acá iba la celdita, estas son bombas peristálticas que nos servían para establecer flujo continuo a lo largo de la celda, es decir, íbamos limpiando el medio continuamente. Bueno, y hay un par de cables que lo conectan con el potenciostato. Ahí adentro, ¿qué hacemos? Temperatura constante para mantener un ambiente estable a esas bacterias. Esta celdita también le decimos reactor microbiano, porque le mantenemos todas las condiciones que nosotros necesitamos a las bacterias para que ellas crezcan ahí. Bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver si se me pasó. Bueno, el medio de cultivo lo burbujeamos con, acá tengo fotitos, dióxido de carbono y nitrógeno. Ahí estaban los tubitos. Ahí está. ¿Me pasé otra? Sí. Ahí estaban los tubitos y esta era la conexión de los tubos hacia la incubadora. Entonces simplemente con eso regulábamos, había flujómetros, bueno, y llaves de paso. Regulábamos el paso entonces del dióxido de carbono y el nitrógeno para sacarle todo el oxígeno y así que funcione en anaerobiosis. No lo digo muy seguido porque no me sale mucho la palabra. Bien, ¿qué más? Los electrodos. Esto de los electrodos se los voy a contar cuando les muestre la celdita completa, así no los pierdo. Bueno, esto que tienen acá es una foto de cuando abrí la puerta de la incubadora y le saqué una foto. Ya está dentro de la incubadora. Lo que ven acá es el electrodo de grafito, este electrodo que se llama contraelectrodo, que es el cátodo, esto es el ánodo. Esto es el cátodo, es de platino, y por allá atrás creo que se ve el tubito que es el electrodo de referencia.
Con esos tres, el potenciostato logra mantener la diferencia de potencial que necesita la celda porque le tiene que entregar energía, habíamos dicho. Entonces, le entregamos energía y así se produce la fabricación de hidrógeno. Bien, ¿qué más tenemos? La manguerita donde burbujeamos el dióxido de carbono y el nitrógeno y los conectores del potenciostato, que es el que establecía la conexión eléctrica. Fíjense que estas varillas roscadas lo que están haciendo es presionar, porque justamente como estamos sin oxígeno adentro, la idea es que no pueda entrar el oxígeno por ninguna parte. De hecho, algunos otros agujeritos los cancelaban con Fastic. Así es. ¿Qué más contarles de la imagen? Bueno, y esto que ven acá, ese líquido, es el medio de cultivo, ¿sí? El medio de cultivo número 2, que habíamos dicho que era con el que ya trabajábamos con las bacterias. Bueno, ahí ven una imagen grafito desde arriba. Bien, ahora, este experimento, ¿qué se hizo? Una vez que la establecimos dentro de la incubadora, durante 18 días la tuvimos dentro de la incubadora. Los electrodos se pusieron a una diferencia potencial de 240 milivolt y, ¿qué más? 30 grados centígrados, la temperatura, que eso también es importante. ¿Qué hicimos durante esos 18 días? Medimos la intensidad de corriente que se generaba en el ánodo. Ese fue el experimento, la intensidad de corriente que se generaba en el ánodo. No pude ver la producción de hidrógeno, no la medimos, era la parte creo más interesante, pero bueno, justo era un mes solamente, entonces tenían que como encauzar todo en una tarea que se pueda empezar y finalizar en ese tiempo. Y particularmente hicimos esto, la medición de la corriente, porque ellas estaban probando un nuevo método, ¿sí? Que era la fabricación de unos hidrogeles, que ahora vamos a ver para qué los fabricaban. Entonces, esto que estábamos haciendo era una celda estándar, que se llama. Era como dejarnos una prueba de cómo funciona con ese electrodo que siempre usan, para después ellas poder agarrar el electrodo que estaban creando y decir, bueno, a ver, qué tan mejor es nuestro invento con respecto a lo que ya existe. Esto que ven acá es la intensidad a lo largo de los 18 días. Vemos la intensidad entonces en el ánodo, es decir, que son bacterias que están comiendo materia orgánica, que en este caso es lactato. Esa materia orgánica sería la efluente, la proveniente de la efluente, pero obviamente en una escala de laboratorio y por la prueba que estaban haciendo, lo hicieron con un medio que puedan controlar. Entonces era simplemente lactato, lo que le echábamos como para que coman. Comían ese lactato, nos liberaban un protón de hidrógeno y electrones. Ese protón de hidrógeno es el que viajaba al platino, supongo porque no lo vimos, y se formaba el hidrógeno. Toda esa parte no la medimos, así que me quedé con la mitad del experimento. Bien, los electrones que iban largando, fíjense que acá hice algunos puntitos donde pasaron cosas particulares. Acá, en el momento 0, en la flecha 1, tenemos donde inoculamos las bacterias. Todo estaba conectado. Cuando inoculamos las bacterias, es decir, las inyectamos en la celdita, tuvimos un pico de corriente, es decir, se absorbieron en la superficie del electrodo y empezaron ya a comer lactato y liberar electrones. Bien, podemos ver que esto se dejó en batch, se llama. El primer tiempo, con unos 60 y pico de horas, lo dejamos simplemente ahí, quietitas, a ver qué hacían. La corriente empezó a disminuir. ¿Qué dijimos? Bueno, se deben estar consumiendo el combustible que tienen, cada vez producen menos electrones y están como, dame comida porque si no, no sigo. En ese momento, en estos puntos, pueden ver que habíamos puesto 2 electrodos de grafito, esos que les dije que eran el ánodo, pusimos 2 ejemplares. Para el primero lo sacamos a las 62 horas para ver cuál era la forma inicial en que tenían las bacterias de absorberse en esa superficie. Y el otro lo íbamos a dejar a lo largo de todo el experimento, a ver cómo se iban formando. Bien, después, ¿qué más pasó? En este punto le agregamos ácido láctico, que es lo que le estaba contando, y dijimos, tomen más comida a ver qué hacen. Tuvimos un pico, no muy grande, pero hubo un pico de aumentos de corriente. Entonces dijimos, bueno, reaccionan están vivas y reaccionan al agregado de lactato. Bien, después volvimos a ver un decaimiento de la corriente. Fíjense que en 5 empezamos con el flujo continuo. Con las bombitas esas que les contaba, las conectamos y ahora empezamos a que corra ese flujo, a ver qué pasaba. Fíjense que hubo un aumento de la corriente después del punto 5, que fue cuando establecimos el flujo continuo, y ese aumento de la corriente es pequeño, pero volvió a bajar. ¿Y por qué bajó? Simplemente porque se nos acabó el flujo, el medio de cultivo. Teníamos un frasquito, estaba infundiendo la celdita, esto estuvo durante 24 horas, o sea, durante todo el experimento no paró nunca. Entonces, por la noche, cuando nosotras no estábamos,
si vos no regulabas bien el flujo, la velocidad del flujo, se te acababa el medio de cultivo. Y eso nos pasó a la noche. Nos quedamos sin medio de cultivo, entonces otra vez volvió a bajar la corriente. Ese pico volvimos a darle al otro día, el flujo continuo, y podemos ver que hubo otro pico. Ese ruido puede llegar a ser, entre las suposiciones que tenemos, de que estaba muy rápido el flujo. Era demasiada la velocidad, entonces le generaba mucho ruido a la medición. Volvió a bajar porque se volvió a acabar el medio, así que se nos volvió a bajar la intensidad de corriente, y ahí en el punto 11, fíjense que hay como una parte nula, no hay datos, fue porque se cortó la luz. Simplemente por eso. Nos pasó de todo a lo largo de 18. Se nos cortó la luz y bueno, cada vez que vean un pico que vuelve a empezar, se nos volvió a acabar el medio de cultivo y lo volvimos a iniciar. Bien, termina el experimento, termina esta medición de corriente, sacamos el electrodo y lo medimos en SEM, ¿sí? Que es una técnica de microscopía, en donde puedes ver las superficies del electrodo. Eso que ven ahí, que acá no se ve tan claro, por ahí en la compu se ve mejor, todas esas no me sale la palabra, como bastoncitos, son las bacterias. Fíjense que todo esto rugoso que ven es porque les había contado que nosotros lijamos la superficie del grafito. Entonces eso le dio rugosidad y por eso se ve como algo medio extraño, que son las bacterias en esas láminas de grafito que quedaron. ¿Algo más puse? Bueno, y eso es verdad que se ve como un biofilm, ¿no? Se ven como por separadas. Es como que las bacterias van largando esa matriz de proteínas y se genera ese biofilm. Acá hay más imágenes de la bacteria, fíjense cómo se ven esto que les digo, las laminitas del grafito lijado. Bien, bueno, ahí tenemos más imágenes. Básicamente lo que pudimos ver es que las bacterias efectivamente estaban en la superficie del grafito, estaba funcionando, vimos también que había intensidad de corriente. Y ahora, una vez que terminamos con eso, ahí me contaron la parte que en realidad esa celda la estaban probando para, en vez del grafito, que les contamos que las bacterias se ponían en la superficie del palito, estaban creando un hidrogel a base de óxido de grafeno. ¿Qué es lo que querían obtener ellos? Era un electrodo tridimensional en donde las bacterias se puedan meter también por adentro. Ahora la superficie, si eso pasaba, la superficie de contacto de las bacterias iba a ser mucho más grande que simplemente el cilindrito en el que estaban en la barrita de grafito. Entonces era una idea bastante copada. Ahora, fabricaron un hidrogel, faltaba darle forma de electrodo, porque si no, ¿cómo lo conectamos al potenciostato? Está medio difícil ese hidrogel. Entonces, ahí es donde aparece la idea que les voy a mostrar ahora, pero antes déjenme comentarles que este hidrogel lo fabrican las mismas bacterias electrogénicas que después nosotros inoculamos. Entonces, le ponen óxido de grafeno, las bacterias le dan comidita y ellas mismas sintetizan este hidrogel. O sea, que a medida que lo sintetizan, se quedan atrapadas en el hidrogel, ganar, ganar. Bien, y esta es la formita que le dieron al electrodo. Agarraron una malla de acero inoxidable, la pusieron dentro de ese cilindrito, ahí le pusieron el medio de cultivo, o sea, todo lo mismo que hicieron para los hidrogeles que vieron antes, se hizo dentro de este tubito, para que se fabrique el hidrogel ya ensamblándose en esa malla, digamos. Bien, y esto, yo cuando llegué, creo que ya había pasado una semana, lo empezamos a fabricar, o sea que yo no iba a llegar a que eso, fíjense que los anteriores, creo que estaba el dato, estuvieron 4 meses para generarse, o sea que yo no iba a ser parte de la prueba de ese electrodo, pero bueno, no importa, participé en la fabricación, que también estuvo divertido, estuvo muy bueno. Entonces, bueno, yo ayudé a ensamblar esta parte, los dejamos en la incubadora y se empezó a fabricar ese hidrogel con las bacterias. Bueno, y la idea es luego que ellos lo prueben. Me contacté con Belén Prado, que fue mi directora del proyecto, y me contó que ya los probaron y después les daré noticias. Ahí se puede ver cómo que esto ya fueron a los 7 días, ya había producción de hidrogel, solo se había dado en la base del electrodo, y eso la idea es que a lo largo del tiempo empiece como a ensamblarse a lo largo de toda la mallita. ¿Qué más? Bien, ahora, esos hidrogeles, los otros, no los que estaban ensamblados en la malla, los otros los fuimos y los medimos por SEM. Ya tenían 4 meses de sintetizados, así que fuimos y los medimos en SEM. Y vean la estructura que tiene el hidrogel. Se puede ver cómo esto sigue para adentro, ¿sí? Hay un montón de poros y están todas las bacterias ahí como enredadas en el hidrogel. Entonces, por el momento con esa imagen de SEM, pudieron determinar que estaba bueno, que el plan iba a funcionar.
Bien, esa medición de SEM, yo, como les conté, no iba a participar en la parte de probar el otro electrodo, a ver qué tanta corriente nos daban, pero pude participar en una parte muy copada. Ahí hay más imágenes, miren, de más bacterias entrelazadas. Esta hermosa imagen es porque esos hidrogeles que vieron, los que estaban sueltitos, los teníamos que, para poner en SEM, los teníamos que secar. Para secar usábamos una técnica que se llamaba punto crítico y ese equipo estaba dentro de la sala limpia. Así que fue una experiencia extraordinaria. Llegué a la sala limpia, pasabas como por 5 habitaciones, una por una iban como despresurizándose, parecía. Te tenías que ir sacando no, creo que los zapatos, sí, te sacabas los zapatos y te daban unas pantuflitas. En el próximo paso te ponías la tela encima, te ibas poniendo todo y después ya de como 5 puertas podías entrarle a la sala limpia. Que como pueden ver entré con el celular igual, no te lo sacaban, no sé por qué. Porque esa foto, pero yo y la directora las dos entramos con el celular. Bien, entramos entonces y ahí fue donde secamos la muestra. Fíjense que ese era el equipito, acá hay una imagen. No le puse. Esa es como la porción donde se ponía el hidrogel, que es esa marquita negra que se ve ahí. Después esto se tapaba y ahí se secaba por punto crítico. Lo que obtuvieron con esto es que se deshidrataba al punto de que quedaba la estructura exactamente igual. No perdían al deshidratar, uno que piensa que tiende a secarse todo y a disminuir el volumen. Con otras técnicas de secado les pasó eso, por eso con punto crítico lograron mantener una estructura perfecta y que es lo que ellos querían ver con SEM. Bien, entonces, hasta ahí llegó mi participación en el proyecto, fue lo que pude hacer. Acá les traje un resumen para ver si podemos cerrar los conceptos de lo que veníamos hablando. Habíamos dicho entonces que la celdita, ¿sí?, es de una sola cámara. Le podemos llamar también reactor microbiano porque le mantenemos temperatura constante, le mantenemos una cantidad de dióxido de carbono y nitrógeno también estable. Le mantenemos el medio de cultivo también por esa infusión continua. Bien, entonces tenemos ahí ya la camarita. Después, los microbios estos que se llaman, específicamente eran shiguanelas, dijimos, que las habían obtenido de ese río de Buenos Aires. Y después la parte más importante es que la materia orgánica a escala laboratorio fue lactato, pero recuerden que esto era para el tratamiento de efluentes, que hubiera estado re bueno también probar eso, me dijeron que ahora también lo están probando. Esto está todo en etapa de investigación en el mundo, hay muy pocos trabajos, si se ponen a buscar van a ver que son contados con la mano los trabajos que hay. Y los 2 trabajos más importantes, no son los más importantes, para mí capaz lo son de la directora de este proyecto de investigación del Balseiro y están open source, así que los pueden ingresar y leerlos completos, tanto de cómo extrajeron las bacterias del río y cómo hicieron la fabricación de los hidrogeles. Ambos están libres. Bien, después en el cátodo teníamos ese alambre que era de platino, ahí es donde supuestamente sucedía la magia, que no pudimos probar, no pude ver, que era la producción del hidrógeno. En el ánodo teníamos las barras de grafito, esos hidrogeles, que yo no pude probar, pero que era la idea de comparar a ver qué tan buenos estaban. Y recuerden esto que era importante, necesitan una fuente de energía, que en este caso era un potenciostato. Buscando también un poco de bibliografía, vi que hay nuevas ideas de cómo infundir esa energía con otras energías renovables, entonces como para cerrar un ciclo más verde. Y acá estoy yo el día de la presentación final con el póster, tengo la celdita en la mano y bueno, acá hice la conclusión un poco de lo que estuvimos hablando recién, pero en la parte de la celda de control, fíjense que el objetivo que tenía, esa celda ya está estudiada, no es que inventaron algo con la celda, se hizo para ya tener establecido distintos parámetros para cuando la comparen con el otro electrodo, que es lo novedoso. Bien, el método de producción biológica que por el momento parece espléndido y faltaba que lo prueben. Y bueno, cuando me contacté con mi directora, me contó que hicieron la prueba de los electrodos y que la corriente era el doble de la que generaban los electrodos de grafito, así que funcionó, espectacular. ¿Qué más? Me dijo también que ahora están buscando patentar ese electrodo, así que si logran la patente vamos a tener ahí un nuevo producto argentino hecho por Belén Prados. Y me dijo que también están haciendo un convenio, que hay como toda una confidencialidad con el tema, con una empresa, con un frigorífico, que quiere tratar sus efluentes y quiere poner la plata suficiente como para que se use esta tecnología en el tratamiento de sus efluentes y obviamente después ver cómo van a almacenar el hidrógeno que produzcan y a ver qué ciclo le dan, ¿no?, a la producción de ese hidrógeno.
Así que bueno, esa fue toda mi experiencia. Espero que les haya gustado. Pueden hacer las preguntas que quieran. Ahí les dejo mi contacto por si quieren que les pase esta info. Yo tengo todos los papers con los que estudiamos. Está buenísimo todo. También pueden pedirme el contacto de mi directora del proyecto, que siempre está disponible. Así que si alguno tiene una duda, la podemos charlar. Bueno, muchísimas